Nos ponemos de pie, hermanitos, esta tarde para leer la Escritura. Vamos, hermanitos, a leer una porción. Bueno, vamos a leer dos porciones de la Biblia. Una de ellas se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo número 11. Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo número 11. Y vamos a leer también segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo número 23 de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo número 23. Y el libro de los Hebreos, capítulo número 11. Queremos leer unos versículos de cada uno de estos capítulos, de estos libros. ¿Lo tienen todos, hermanitos? La Escritura dice de la siguiente manera: vamos a leer Hebreos y vamos a terminar con Segunda de Samuel. Leemos la Escritura, capítulo 11, vamos a leer versículo número 23, que dice de la manera siguiente. Hebreos 11, 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sigo leyendo el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el 3, oiga, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ahora, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Versículo número 8 en adelante dice, solo preste atención a lo que vamos a leer porque es bien interesante esto. Dice, segunda de Samuel, capítulo 23, verso 8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el taconita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita que mató. Oiga lo que hizo. Mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Dice que se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Versículo 18. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30. Llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Mató a 2 leones en Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Amén. Solamente esto vamos a leer, hermanitos, y vamos a orar y pidámosle al Señor que nos bendiga en su palabra. Oramos, buen Dios y Padre, que estás en el reino de los cielos. Amado Señor, gracias le damos esta preciosa tarde, porque nos concedes el enorme privilegio de poder abrir este precioso libro sagrado y poder ahora, Señor, meditar en tu santísima palabra. Rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, conforme, Señor, a tu misericordia, y conforme, Señor, a la necesidad profunda que haya en cada una de nuestras vidas. Rogamos, Señor, que tu palabra
pueda cobrar el efecto necesario. Que esta palabra, Señor, pueda traer ese alimento espiritual para nuestras almas. Y en la cual hoy podamos descansar seguros. Que esta palabra traiga, Señor, la fuerza, la respuesta. Que traiga, Señor, lo que necesita nuestra alma. Y que cada día, Señor, podamos ser formados y poder llegar, Señor, a la estatura del varón perfecto. Háblanos, que necesitados estamos de oír tu voz. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hemos leído, hermanitos, estos dos pasajes de las Escrituras. Me imagino que tal vez Hebreos es un poco más conocida para todos, que nos familiarizamos un poco, porque es típico este capítulo número 11 de Hebreos, donde prácticamente se nos está hablando de la fe. La fe es lo que se nos habla ahí, y dentro de esa fe, porque está hablando el autor está hablando de la fe, y pone esa lista bastante extensa, y eso, que lo que leíamos dice que hay muchos más todavía. O sea que al escritor le faltara el tiempo quizás de empezar a mencionar a cada uno de ellos, pero sí nombra unos cuantos, hombres y mujeres, que quedan plasmados en este libro de los Hebreos por lo extraordinario que fueron. La fe los hizo extraordinarios a ellos. Ahora, pero la otra parte que leíamos, que segundo de Samuel, segundo libro, quizás no todos lo conocíamos. Y quizás es bastante extraño los nombres que se mencionan ahí. Pero es bien interesante lo que habla de cada uno de esos hombres. Que también a la par, por eso leía yo eso, porque se asemeja a lo que hemos leído en el libro de los Hebreos. Todo lo que habla Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, son personajes del Antiguo Testamento. Todos, y está hablando de la fe de ellos. Cuando en el antiguo tiempo no se mencionaba la fe, pero sí se practicaba. Ahora, hay un detalle, hermanito, hay un detalle muy importante que señalar. Muy sencillo, pero quiero que lo analicemos, hermanitos, brevemente. Y es que en estas dos porciones yo puedo encontrar y puedo ver el método, diría yo, el método o la forma, diría yo, para fortalecer nuestra fe. El método o la forma para fortalecer nuestra fe, o diría también fortalecernos en fe. En pocas palabras, la forma y el método vamos a encontrarlo aquí para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Oiga, para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Ahora, si vamos a hablar así brevemente sobre la forma, la manera o el método para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, lo digo en el sentido de que quizás no todos, o quizás la mayoría, no vivimos de esa manera. Ahí me quedo en decirles eso. Ahora viene la pregunta, porque es lo que vamos a tratar. La forma o la manera de cómo nosotros podemos fortalecer nuestra fe, fortalecernos en fe, fortalecer nuestra vida cristiana o nuestra vida espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué tan fuerte está usted? ¿Qué tan fortalecida está su fe? ¿Qué tan fortalecido se siente usted espiritualmente? ¿Qué tan fuerte? ¿Habrá entre todos los que estamos aquí alguien que diga, yo estoy fortalecido, hermano? Mi fe está fuerte. A mí que venga el diablo, a mí que venga el enemigo, y yo estoy listo para enfrentarlo. A mí no me va a doblegar, a mí no me va a vencer. O sea, ¿quién podría decirlo con la seguridad y con la convicción
de que está fortalecido espiritualmente, que tiene una fe poderosa. Quizás no todos. Quizás la mayoría no vivimos en esos niveles de fortaleza espiritual. Quizás la mayoría de los que estamos dentro de las congregaciones carecemos de esa fuerza y de esa fortaleza que debería de caracterizarnos a nosotros como creyentes. ¿Por qué cree que están escritos estos hombres aquí? ¿Por qué cree que el escritor los menciona? A él se le vino a la mente y quedaron plasmados porque son íconos, son hombres extraordinarios que vivieron de principio a fin de su existencia en la tierra fortalecidos. Nunca vamos a ver a ninguno de estos débiles. No, toda la vida de ellos fue así, mire, en ascenso, para arriba. O sea que se cumplió lo que Proverbios dice, que la senda del justo, oiga, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, así debería ser la vida cristiana. Nuestra vida debería de ir así, en ascenso, creciendo, cada día más fuertes. Pero, ¿será que sucede eso? Muchas veces no. Ya lo he dicho en otras ocasiones, el hermano empezó y la hermana empezó con qué fuerza, ¿verdad? Encendido con el fuego de Dios y arrasando con todo. Pero de repente vimos que empezó quizás a descuidarse y aquella mujer y aquel hombre que estaba fortalecido y en la cima empezó a debilitarse y a menguar y a menguar y a menguar hasta caer en niveles de debilidad. Eso sucede. Es anormal, no tiene que suceder eso en la vida cristiana. No debería de pasar. Ahora, pero en lo que hemos leído, ahí está, diría yo, casi no me gusta utilizar esa palabra, pero me gusta. Vamos a encontrar la forma o la manera cómo fortalecer nuestra fe. Cómo fortalecernos nosotros, nuestro espíritu se fortalezca. Que nuestro espíritu sea fuerte y que no nos dobleguemos ante nada. Y es muy sencillo, y aquí se encuentra en lo que hemos leído. Pero antes de llegar a eso, solo quisiera mencionarles esto, y es de que cuando uno lee este libro sagrado, nos damos cuenta de el privilegio enorme que se nos ha concedido a nosotros como hijos de Dios. Bueno, voy a traer a la memoria lo que meditábamos con los hermanitos el día de ayer, que lo estamos dando en el grupo porque hay bastantes hermanitos que estamos dándole las 4 charlas cuando hay una conversión o cuando hay un reconcilio. Pero yo les mencionaba a ellos lo extraordinario que tenemos hoy, y quiero compartirlos aquí con ustedes también, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que lo habla el apóstol, bueno, Juan lo habla, y dice de esa posición que tenemos ahora, maravillosa, de que dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y dice que esos que ahora son hijos de Dios, no son, dice, engendrados ni por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. O sea que el poder ser llamados hijos de Dios depende única y exclusivamente de Dios. Dios lo da. Porque él dice, Juan, a los suyos vino y no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos, dice, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino que ese es un misterio maravilloso y profundo que solamente el Espíritu Santo lo produce. Eso dice Juan, pero ahora viene Pablo y a los Efesios habla de esa posición extraordinaria, a donde hemos sido elevados nosotros el día de hoy, de tal manera que él dice que nosotros fuimos predestinados. Imagine, predestinados. O sea, ya había algo desde antes de la fundación del mundo. Yo les he dicho, no, muchas veces uno no logra entender cómo Dios tenía eso extraordinario. Nos tenía predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice que nos escoge, nos adopta como hijos suyos. ¿Para qué? Para ahora venir y ser parte de la familia de Dios. De tal manera que dice, ahora ustedes ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, sino dice, conciudadanos de los santos y herederos de la eternidad. Pero le añade y dice que somos ahora
familia de Dios. Ahora, ¿por qué yo le menciono así rápidamente eso que le decía a los hermanitos el día de ayer? Es porque gozamos de ese privilegio enorme de ahora nosotros ser hijos de Dios, ser perdonados, de que ahora nosotros lo podamos llamar a Él Padre. Y eso es lo que dice allá en Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Él lo dice, de que ahora nosotros, oiga bien, que hemos salido de las tinieblas a la luz de Cristo, ahora dice, yo los llamo a ustedes hijos, y ustedes me pueden llamar Padre. Ustedes son pueblo mío y yo soy su Dios, dice el Todopoderoso. Imagínense, ahora ustedes son mis, ahora dice, me pueden llamar Padre y ahora yo los puedo llamar a ustedes hijos. Entonces vea qué extraordinaria posición la que tenemos hoy. Ahora que estamos dentro de esta familia espiritual que ha sido redimida y comprado a precio de sangre, ahora somos llamados a caminar en fe, pero fortalecidos, fortaleciéndonos cada día en la fe. Ahora, allí mismo en el libro de los Efesios, eso lo dice en el capítulo 1, lo que le acabo de mencionar, pero en el capítulo número 6, ya para finalizar, dice, hermanos míos, oiga lo que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está haciendo un llamado a fortalecernos nosotros. Ahora, cuando Él dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿alguien se acuerda a qué se está refiriendo? ¿A qué? Ese es el primer versículo con el cual empieza para decir cuál es la manera para poder fortalecernos en el Señor nosotros. Y eso es lo que queremos señalar, el método o la forma de fortalecer nuestra fe. Yo no le quise poner única, pero parece ser que es la única manera. Pero es una, puedo decir yo, una de esas. Y diría yo que es la más importante. Les acabo de preguntar anteriormente que si están fortalecidos o no están fortalecidos. Nadie sabe con lo que dice ahí en Efesios capítulo 6. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe qué es lo que sigue? Empieza a hablar de la armadura del creyente. Empieza a decir que tomemos la espada del Espíritu, que nos pongamos toda la armadura de Dios, el yelmo, el casco, la coraza, el apresto. Entonces, con eso ya se lo dije todo a ustedes. Si Él dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y empieza a decir todos esos elementos que debemos de vestirnos nosotros ¿para qué? Dígalo. ¿Para qué? ¿Perdón? ¿Defender? ¿Defender? Depender. No. Dígalo. ¿Qué dijo? Atacar. Casi le pega a la hermanita, casi. Porque está hablando de ponernos la armadura. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empieza a hablar de todos esos elementos que debemos vestirnos nosotros. ¿Pero para qué nos vamos a vestir? Exacto. Para pelear. Entonces, la manera para poder fortalecer nuestra fe es peleando. La única manera para que usted se fortalezca, es peleando. No hay otra manera. Vístanse con la armadura y eso los va a fortalecer a ustedes. ¿Ustedes qué creen? Que al soldado lo reclutan y le ponen un uniforme, le ponen el casco, le ponen el uniforme, le ponen las botas y le dan un arma para que se vaya a dormir, para que vaya al parque a pasear? No, lo visten para que vaya al campo de batalla, que pelee. ¿Y cómo se va a formar ese recluta? Porque apenas lo acaban de agarrar y ya está todavía con miedito, pero ya vestido.
Porque él no ha tenido experiencias. Él no sabe qué es ir a pelear. Si antes agarra el arma, la siente pesada. Y le enseñan, ustedes saben que a ese soldado lo enseñan esa arma. Lo enseñan a cómo limpiarla. Tiene que desarmarla y volverla a armar. El que no pasa esa pruebita, sale. Porque ¿cómo va a andar el arma y no sabe ni utilizarla? Ahora yo le pregunto, ¿y ustedes son soldados de Cristo, sí o no? ¿Y saben utilizar esa arma que tienen en la mano? Ay, no. Busquemos a Habacuc. Ay, ¿dónde está Habacuc? ¿Dónde está? Dice, ¿dónde está? Me parece que lo he escuchado. Ni sabemos dónde está. No sabemos utilizar el arma. Entonces al soldado tienen que prepararlo. Y lo primero le dice, vaya, aquí está su rifle, le dice, desármelo. Dijo aquel, es fácil. Dice, claro, si desarmarlo es fácil, ¿verdad? Ahora le dice, soldadito, le dice, ármela. Ahí sí ya no, ¿verdad? Entonces, digamos que logró pasarlo de eso bastante. Viene y lo arma. Muy bien hecho, soldado, recluta. Ya está listo. Y lo mandan a pelear. ¿Cómo se va a formar? ¿Cómo se va a fortalecer ese soldado? Peleando. No es que se vaya a esconder al cuartel. Allá está metido y nunca sale a pelear. ¿De qué le sirve? Es como nosotros aquí, vea, en la iglesia, y no queremos ni pelear nada. No queremos pelear ni involucrarnos en nada. Entonces, toda la vida vamos a vivir débiles en la fe. Aquí es de pelear. Tenemos una guerra encarecida con el diablo, ¿sí o no? Nuestro enemigo es él. Y ante él debemos de pararnos y pelear. No le tenga miedo. No, y no creo que ya les he dicho, vea, no creo que le va a presentar el diablo así, es rojo. Y con cachos. Y la gran cola. No, esa es mentira. Esos son mitos de la religión. Y el gran tenedor así lo ven parado al diablo. No, ese no es diablo. Ese es un muñeco que ha inventado el hombre. Si el diablo se le va a presentar bonito. Sí, el diablo le va a presentar bien bonito y bien bonita. ¿Para qué? Para que usted caiga. No se le va a presentar malo. No. Para que fácilmente caigamos nosotros. Ahora, pero ¿a dónde está la fortaleza nuestra entonces? A que tengo que pelear. ¿Por qué yo leía todo esto? Quería leer nada más unos cuantos versículos. Porque donde yo quiero señalar es nada más el versículo 33, 34 y 35. Pero leía del 23. ¿Por qué? Porque habla casi la mayoría del 23 al 30 de Moisés. Usted sabe quién fue Moisés, ¿verdad? Ya les he preguntado, ¿tenía las condiciones para ir a sacar al pueblo? No. ¿Ustedes tienen las condiciones? No tenemos las condiciones. Humanamente somos débiles. Humanamente fracasados. No tenemos fuerza. No tenemos el porte. No tenemos las cualidades. No tenemos el intelecto. No tenemos nada. Pero como no es eso, sino que es Dios en nosotros. Porque Moisés no tenía ninguna cualidad, era tartamudo. Pero vea cómo el Señor empezó a prepararlo. Él dice que dejó el palacio, vestido de riqueza, de oropel, de fama. Y el orgullo pudo haberlo elevado, pero él decidió abandonarlo todo por causa de Dios. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, gozar de los deleites del mundo y del pecado, abandonarlo para irse en pos del llamado de Dios. Se va, saca a la hueste de Israel, de la esclavitud en Egipto. Lo saca y Dios respalda a ese hombre abriéndoles el mar. Se abre de par en par y pasa a Israel, lo leíamos aquí, en seco. Faraón que venía con su ejército quisieron hacer lo mismo y se volvieron las aguas y quedaron ahogados. Luego en el desierto, 40 años, hermanitos. No fueron 4 horas ni 4 días lo que ustedes pasó cuando venía para acá en el desierto. No, 40 años, oiga, y en esos 40 años el Señor los sostuvo de principio a fin. No le faltó alimento, no le faltó agua y no le faltó vestido nunca.
O sea que Dios fue fiel con ellos. Ahora, luego empieza, pero lo que quiero señalar es esto. Menciona también más atrás a Abraham. Habla de la toma de Jericó, que ya estaba Josué. Habla de aquella mujer, de Rahab. Pero luego el escritor viene y dice, versículo número 32, se pregunta el escritor, ¿y qué más digo? Dice, el tiempo, oiga, el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Menciona a hombres maravillosos, hermanitos. Les acabo de decir que Moisés no tenía ninguna condición humana para ser un buen candidato, para ir a sacar a Israel. No lo había, humanamente hablando. Dígame quién fue Gedeón. La primera característica para ser desechado. ¿Qué tenía Gedeón para ser desechado? Díganlo fuerte. Era muy cipote. Era un jovencito. No podía ir a pelear contra los madianitas. No podía. Y aparte de eso, otra característica que estaba para ser descartado. ¿Alguien más? Era el más pequeño de la familia, dice. El más insignificante de la tribu de Israel. ¿Quién soy yo? O sea, en otras palabras le dice, Señor, porque acuérdese, estaba, dice, ¿qué? Sacudiendo el lagar, ¿verdad? Porque los madianitas venían y les llevaban todo. Habían caído en las manos del enemigo, de los madianitas. Y ese jovencito limpiaba el trigo en el lagar y ahí se le apareció el ángel de Jehová. Y le dijo, varón, le dijo. Oiga lo que le dijo, vea cómo Dios nos ve, pues. Así que véase de esa manera como Dios lo ve. Varón esforzado y valiente, le dijo. Y aquel dijo, ¿a quién se está refiriendo? Dijo. Y no había nadie, solo él estaba ahí. Es que así nos ve Dios, hermanitos. Sí, que nosotros somos débiles, no podemos hacer nada, pero Dios, Él nos ve de otra manera, que sí podemos hacerlo, que sí podemos vencer. Pero hay una manera que hizo Gedeón. Aceptó el compromiso del llamado divino para ir a sacar a su pueblo de donde se encontraba, cautivo por los madianitas. Imagínense, le llevaban toda la comida, los dejaban sin nada, estaban quebrados. Pero ese, acuérdese de la historia, 30,000 tenía, ¿verdad? Y le dijo Dios, son muchos todavía, le dijo. Le quedaron 10,000, muchos todavía. Llévalos a las aguas y pruébalos. Se fueron 9,700, 300 le quedaron. Con esos 300 fueron a ganar la batalla. Sí, con 300 hombres, de 30,000, 300, hermanito, es ilógico. Ilógico ir a pelear teniendo 30,000 con 300. Pero eso solo Dios lo hace. Y vea que menciona a Gedeón, menciona a Barak, menciona a Sansón. A pesar del fracaso que tuvo al final, fue un juez de Israel, en el cual reposaba el poder de Dios. Cuando el poder de Dios venía, ese hombre era extraordinario. Extraordinario era Sansón. Y luego dígame, ¿quién era David? Aquel niño, el menor de los 8 de Isaí. Bueno, creo que con el hermanito estamos hablando ayer en la noche, hermanito Wilber, que uno se deja llevar por la apariencia, ¿verdad? Uno cuando ve el gran hombrón así, la gran mujerona, dice, esta debe ser buena para estar con el Señor ahí. No, es que no es la apariencia. Si aquellos tenían un porte y Samuel se dejó llevar por la apariencia y dijo, delante de Jehová, dijo, está el ungido, dijo. Y viene la voz de Dios y le dice, momento, Samuel, le dice, no te equivoques, yo no veo lo que ve el hombre. ¿Por qué? Dios andaba buscando el corazón íntegro de uno de esos 8. Y pasaron 7 y le dice, ¿y ya no tenés otro? Le dijo. Le digo, ahí anda uno arriando las cabras, vaya a traerlo, le dijo, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Y va entrando el cipote aquel, ¿verdad? Y viene la voz del cielo y le dice a Samuel, Samuel, le dice, úngelo porque ese es, le digo. Y derramó el aceite, dice el cuerno de aceite, sobre ese jovencito. Era David. David era humanamente insignificante y débil, pero era cosa seria para matar a los leones, a los osos,
Destruidos los hacía. Ese gran David aquí lo menciona y menciona a Samuel. Pero ahora, dígame, Abraham, Moisés, Josué, Gedeón, Barak, Jefté, Sansón, David, Samuel, Elías, Eliseo, Saúl. ¿Qué hicieron todos esos hombres para hacerse fuertes? ¿Qué hicieron para estar fuertes ellos? Pelear. Pelearon. ¿Cómo nos vamos a fortalecer la fe o en fe nosotros? Peleando nada más. Años tiene el hermano. Bueno, de repente se viene, pero también hablando con el hermanito el día de ayer, hablamos de pastores, ¿verdad? Que hombres extraordinarios, decíamos nosotros. Y le digo yo alcancé a agarrar aunque sea la colita, le dije yo, de esos grandes hombres. Porque esos hombres, siervos de Dios, fueron formados en la calle. Para que Dios viniera a usarlos extraordinariamente. No es como hoy, hermanitos. Dice, ¿quiere ser pastor usted? Le dice. Mire, ya tiene aquí 50 personas, le dice. Tiene 10 grupos familiares, tiene el local, la silla, y le vamos a dar un buen sueldo. Ah, ¿quién no es así, pastor? ¿Verdad? Aquí hasta ustedes lo agarraron, ¿verdad? Ah, pero dígame, ¿empezar de cero? ¿Empezar de nada? Dice, mire, va a empezar de nada, no hay nadie. No, le dice. ¿Y con quién puede empezar? ¿Usted solo? Ah, no, le dice. Pero no me van a hacer algo. No, tampoco, le dice. Entonces, ahí dice, abandonan y dicen, no, pues no, dice. Pero ¿sabe cómo se forma uno? Bueno, como le digo, yo alcancé la colita, pero yo me formé allá en la calle. Allá mi ministerio fue un megáfono para andar predicando en las calles, en los mercados. Nos subíamos a los buses a predicar. Ese era nuestro ministerio. Y ya se los he contado. Mi pastor estaba ya bien galán. Yo decía, bueno, yo voy a ir a evangelizar, decía yo. Y estábamos en el parque, yo bien galán allá, vea. Yo, en mi mente, vea, al fulanito lo van a poner a predicar, decía yo. Al otro fulano, aquellos sí son grandes hombres. Yo no, decía yo. Porque empezaba, pues. Y viene el pastor y me agarra con el megáfono y me dice, toma, hermano Manuel, denle. Y se da la espalda y se va, pues. Y yo en la mano el megáfono, ¿y para dónde me hacía? Dígame. O peleaba la buena batalla o dejaba. Y usted quisiera. Corriendo de tal pastor, hermana. No, en la otra le dice, y iba a la otra. Y nunca predica, nunca quiere pelear. Ya con el arma en mano, dije yo, bueno, le voy a dar, dije yo. Y así empezamos. Y vea, usted y usted, váyanse en este bus. Ahí viene otro bus, ustedes dos, pum, súbanse. Y ahí ustedes se ponen de acuerdo quién predica primero. Porque uno va a predicar para allá y a la avenida predica el otro. No, hombre, me iba a encantar tanto eso que yo cuando iba para mi trabajo me iba. Mire, yo podía agarrar una Coaster, podía agarrar una Hayei. Para los que saben de ese vocabulario. Pero no, yo me iba en los chuzones. ¿No saben tampoco qué es eso? Se quedan. Buses, pues, yo me subía a los buses. Aunque vaya tardado y parando, pero yo lo que quería era predicar. Y me iba predicando, y cuando salía del trabajo para la iglesia, me iba predicando también. Y más que ahí iban hermanos para la iglesia, cuando iba predicando, amén, decía un hermano de atrás, amén, decía el otro de atrás. Sentía el apoyo de los hermanos. Eso agarraba fuerza uno para pelear, ¿sí? Uno cuando me bajaba del bus, hermanito. Me sentía fuerte. Sí, eso lo hace fuerte a uno. El ir a agarrar un grupo familiar, el ir a servir como diácono, eso es estar peleando la buena batalla. Pues así somos formados. Y todos estos fueron formados de esa manera, peleando nada más. Por eso, oiga, dice, versículo 33, esto que menciona, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, oiga, taparon boca de leones. Y literalmente tapaban boca de leones. ¿Quién fue? David. Miren, David no las tapaba, las abría. Sí, porque dice que él las arrancaba, dice. Los descuartizaba. Pero otros taparon. ¿A quién se refiere cuando dice taparon bocas de leones? ¿A quién se le viene? ¿Ah? Daniel, exacto. Sí, esos estaban, pero no les habían dado de comer por saber cuántos días. Para que nomás caer a Daniel, lo hicieran pedacitos.
Pero cae Daniel y aquellos bien amansaditos, los gatitos, ¿verdad? Así acariciándoles el pelito al Daniel. A los leones. O sea, tapó la boca de los leones. No fueron quienes para... yo me imagino que eran como estos domesticados para que metían la cabeza al Daniel así. Y todos los soldados viendo a aquel jugando con los leones. ¿Y qué lo hicieron? Hombres que habían peleado. Nosotros ni hubiéramos ni llegado al suelo. Ni hubiéramos ni llegado al suelo. O como los otros tres amigos, ¿verdad? Apagaron fuegos impetuosos. El fuego se apagó ahí abajo. Nada más así de frente les puso el Señor para que vieran que había fuego arriba. Pero ellos tranquilos, con frío estaban abajo. Se pueden imaginar. Hombres que estaban dispuestos a pelear. Entonces dice, versículo 34, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Aquí viene el punto. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Y cuándo se hicieron fuertes? Se hicieron fuertes en batalla. Se hicieron fuertes en batalla. O sea que para hacerse, bueno, ¿ustedes quieren hacerse fuertes, sí o no? Peleen. Si no pelean, van a estar débiles toda la vida. Usted dígale, Señor, meteme al fuego, Señor. Si usted siente que no está pasando ninguna prueba, Señor, mandame una pruebita, Señor, dígale. Sí, yo quiero sentir qué es el evangelio. Yo quiero pelear, yo quiero enfrentar. Yo no he visto al diablo todavía, dígale. Presentámelo, Señor, dígale. Y ojalá no se vaya después a arrepentir. Pero estos, imagínense, dice, sacaron fuerza. ¿De dónde sacaron fuerza? De debilidad. O sea, en el momento de la prueba y del aprieto, ¿qué cree que Daniel no se sintió un poco asustado cuando vio los leones? Sí, pero en ese momento de debilidad, ahí el Señor lo levantó y lo fortaleció. Entonces dice que sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. O sea, y ese es el punto. La forma para poder nosotros fortalecernos, fortalecer nuestra fe, es peleando. Es peleando nada más. No hay otra forma. Pero le digo, por eso uno cuando vea a hermanos que, mire, yo sé que tal vez usted conoce más de algunos por ahí, porque de eso ya no hay muchos. Se están escaseando. Especie en extinción. Hermanos genuinos. Que uno ve que pasan los años y ese hermano y esa hermana es la misma. Pero porque esa hermana ha peleado toda la vida. Esa mujer ha peleado, ha guerreado. En los momentos de debilidad el Señor le ha permitido eso para fortalecer la vida de esa mujer y de ese hombre. Pero uno ve que a esos no se doblegan, hermanitos. Pasan los años y vienen situaciones y ella y él nada, hermanitos. No es como aquellos que ya no quiero, hermano. Medio el problemita y ya no siento fuerzas, hermano. Así dice, siento desistir, dice, me siento débil, le dice. ¿Y ustedes están débiles o fuertes? ¿De verdad, hermanitos? ¿Se sienten débiles o fuertes? Ahora, vamos a ver la parte final de lo que leíamos. Pero sigamos con esto y luego terminamos. Dice la parte final de 34, donde sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. 36, otros experimentaron vituperios, oiga lo que pasaron ellos. Experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, angustiados, pobres, maltratados. Eso son los verdaderos y mujeres de Dios. ¿Alguna cosita de esas que hayan padecido ustedes? Nosotros no, ¿verdad? Nosotros por malos nos va mal. No por ser hermanos. Por tramposos, por sinvergüenzas, por deshonestos, por mentirosos, nos va mal. Y ahí viene llorando el hermano, ¿verdad? Y quejándose. Y la gran historia, ¿verdad? Y al final, ¿y por qué? Es que hice esto. Pues culpa suya. Pero otra cosa es padecer por causa del nombre, ¿verdad? Esa es otra cosa, porque esto fue lo que pasaron, sufrieron ellos. Pero dice, versículo 39,
Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe de ellos, oiga, no recibieron lo prometido. O sea, estaba hablando de la venida del Hijo de Dios. Que ellos alcanzaron buen testimonio por la fe que tenían, pero no alcanzaron lo prometido. Dios que dice que de lejos y saludándolo, dice, que iba a venir el tiempo de la revelación del Hijo de Dios. Pero luego, a nosotros sí se nos reveló. Vea que, mira, ojalá y digan gloria a Dios, pero Dios es bueno. Estos sufrieron y no vieron lo que ustedes ven. Y que ni peleamos nosotros. Sí, no sufrimos como ellos. Y ellos sufrieron para no verlo. Lo saludaban de lejos, dice. Hablando de aquella eternidad que se iba a manifestar en el tiempo posterior a través de Cristo. Pero ellos venían saludándolo y no lograron verlo. Y nosotros que no hemos sufrido y que no queremos ni pelear. Dios nos ha dado esta misericordia de conocerlo a Él. De ser hijos suyos. Ser familia de Dios. De poder nosotros, oiga, ser conciudadanos de los santos, tener un lugar ahí arriba. Porque tenemos un lugar ahí arriba. Yo lo tengo, ¿y ustedes? Vale. Van a llegar solo los que peleen. Para llegar a la parte final, hermanitos, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 9, al final? Del 23 al 27. ¿No sabéis? No le estoy preguntando a ustedes, así dice. Así dice Pablo. ¿No sabéis que los que... ¿Qué dice? Ya se me olvidó. Que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. El que lucha, ¿qué tiene que hacer? De todo se abstiene. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, dice Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre y golpeo mi cuerpo. No sea que habiendo sido predicador para otro, yo venga a ser eliminado. Pero dice, de todo se abstiene. ¿Qué tiene que hacer el deportista? ¿Qué tiene que hacer el que pelea, el boxeador? Se disciplina. Se disciplina y tiene que ir a enfrentarse con el contrincante y pelear y vencerlo. Pero ¿cómo se forma ese boxeador? Peleando. Muchos de ellos empezaron en la calle. Allá se formaron y luego se hicieron profesionales. ¿Y ustedes a dónde van? ¿En qué nivel van? ¿Ya se están profesionalizándose ustedes ya en el evangelio como hombres y mujeres guerreras que pelean de verdad? ¿Cara de qué se les mira a ustedes? ¿Cara de qué se les ve, hermanitos? ¿De qué? De un recluta todavía. O ya se les ve cara de soldado, por lo menos. Mire, ustedes cuando salgan deben ser así como el soldado que va y agarra así y le hace. Y se pone las marcas aquí, ¿verdad? Y se pone. Porque va a ir a pelear, ¿verdad? Así deberíamos de ser nosotros. Porque la vida del cristiano es una lucha constante. Y es de pelearla. Así vamos a fortalecernos. Así vamos a agarrar fuerza, peleando la vida cristiana. Ya les he dicho, saliendo de aquí va a empezar la lucha. Llegue a la casa, ya viene la mujercita y le hace así. Aquí no estamos en la iglesia, mi amor, le dice. Y se da el cuadrilátero, ¿va? Y en aquella esquina, no, usted hermanito, la hermana y aquí el esposo, y se van agarrando los dos, ¿verdad? Esa lucha no, la lucha es dice, no es contra carne ni sangre. No es con la esposa, el esposo, no es con su jefe, no es con el vecino, es con el diablo. Contra él tiene que pelear. Y eso debemos estar preparados para poder hacerlo nosotros. Pero ¿de cuáles somos nosotros? ¿Cuánto voy a terminar para llegar a esa porción? ¿Qué tanto ha peleado usted? Una forma de ver a un verdadero hombre y mujer de Dios que está luchando y está peleando es ver sus rodillas. Ya les he dicho, algún día nos vean las piernas locas.
Y que nos vean las rodillitas, a ver cómo las tienen. ¿Tienen callo ustedes, hermanitos? No. Viera, hermano, cómo trabajo, dice. Como uno pone chimpinilleras por eso. Pero bueno fuera que orando tuviera esos callos. Sí. Que se vea que de verdad pasamos de rodillas nosotros, hermanitos. Que tengamos ya costroso aquí. Pero de orar. Que la Biblia, hermanito, no la veamos que ni pueden, no se puede ni fojear también, pegadas las páginas, ¿verdad? Cuando uno ve una Biblia así, un arma que está bien sucia, bien fojeada, bien manchada, dice, este soldado sí está en algo, dice uno. Esta sí lee, dice uno. Pero hay Biblias intactas de los hermanos. Porque no peleamos ahí pues de conocer más a Dios, leer la Biblia, no. Y aquí uno, mire, y eso que no soy curioso yo de estar viendo, vamos a ver estos hermanos. ¿Quién encuentra rápido los libros? No, yo no estoy así. Pero aquí se nota cuando encontramos los libros de la Biblia o no los encontramos. Es porque no estamos en esto. Pero va a depender de qué tanto estemos peleando, así vamos a saber y así vamos a hacer delante de Dios. Lo que leíamos al final dice, oiga, solo leía para que pongamos un ejemplo de cómo peleaban estos antes. Dice el 8 de 23 de segunda de Samuel, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. ¿Cuántos eran los valientes de David? Dígalo. ¿Cuántos eran? 30. Mire, ese David tenía ese corazón de Dios, ¿verdad? Y era guerrero. David peleaba. Y como era un hombre de guerra, los que iban a andar con él tenían que ser hombres de guerra. ¿Y ustedes con quién anden? ¿Con quiénes se codean ustedes? ¿A quién se apegan ustedes? David no cree que iba a traer ese al más aguado, al que no buscaba, al que no peleaba, al que se escondía, al que tenía miedo. Por eso el Señor, ¿se acuerdan? En el antiguo tiempo le decía, vas a probarme los que van a ir a pelear, le decía. Así que reunímelos a todos, le decía. Y dígale que si alguien se siente que, ay, ya dejó la esposa ya solita, que se regrese. ¿Y ustedes no son de esos? Si no va ella, no voy yo, dice. Si no va él, no voy yo, dice. Entonces viene el Señor y le dice, no. Yo no quiero corazones así, de doble ánimo, ambiguos, le dijo. Si van a ir a pelear, tienen que ser de un solo corazón. Así que decímele que si alguien se acaba de casar y no ha tomado a su mujer, que se vaya, le dijo. Si ha hecho su casita y no la ha estrenado, que vaya a estrenarla. Si alguien ha plantado viña y no ha comido de ella, que se vaya. Porque cuando vaya a la guerra va a estar, allá dejé mi mujercita, allá dejé mi casita que no la he estrenado, allá la parcelita y no he comido. Dígale que me va a contaminar a todos y me lo va a debilitar, que se vaya mejor. Tiene que haber un hombre y una mujer que de verdad sepa en lo que está. Entonces, se agarró a 30 valientes, le llaman los valientes de David. Yo ya les he preguntado, ¿ustedes estuvieran en esa lista? ¿Aparecieran ahí? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Gerson, Hernán, Marlon, Kender. ¿Qué no darían porque estuviera su nombre? ¿Verdad? ¿No quisieran ustedes que estuviera ahí su nombre? Vaya, no nos vayamos al tiempo este. Hoy aquí, vamos a agarrar aquí a 30 valientes, 15 hombres y 15 mujeres. ¿Estarían ustedes? ¿Estaría su nombre o no en la lista esa? Su silencio lo dice todo. Pero David menciona a unos cuantos, y el que menciona aquí me llama la atención, bueno, fueron 4 o 3. Dice, el primerito de ellos dice que fue José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Oiga, este era Adino el Esnita. ¿Qué hizo este? Mató a 800 hombres en una sola vez. 800 en una vez, en una ocasión, 800 nada más. ¿Y ustedes cuántas cabezas han ganado? ¿Cuántas almas han ganado ustedes?
¿Cuántas? Este fue a pelear 800 en esa lucha. ¿Y nosotros? Años en el evangelio y ni una cabeza tenemos. ¿Qué soldados somos? ¿Qué guerreros somos entonces? Pues este dice que acabó con 800 hombres en una ocasión. Vea el otro. Se llamaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y dice, se habían alejado los hombres de Israel. Este Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que se cansó. Y dice que le quedó pegada su mano a la espada. ¿Se pueden imaginar? Peleaba para un lado, peleaba por el otro, por aquí, por allá. Tanto fue lo que luchó este hombre, Eleazar, que la mano le quedó pegada a la espada. Increíble, ¿verdad? Increíble, la mano le quedó pegada. Era entrega total. Sabía que había sido llamado a pelear. Es que yo no me canso de leer la Biblia, hermano. Yo no me canso, yo solo pegado de la Biblia quiero pasar. Pegada quiero andar en la mano la Biblia yo. ¿Quién quiere hacer eso? Yo solo orando quiero pasar, ayunando, hermano. Nadie. Yo solo clamando paso por la obra, día y noche, hermano. Bueno, hoy vamos a hacer la presentación del grupo de intercesión. Y aquellos que quieran unirse, se van a unir, les dije el viernes. Que quiera ser parte de pelear. En esa área por lo menos. Pero el primero mató 800. El otro, de tanto pelear, la espada le quedó pegada en la mano. Dice, aquel día, la parte final del 10, Jehová le dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Me voy a ir de un solo al 18. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Alzó su lanza contra 300 a quien mató y ganó renombre entre los 3. Vea, ganó renombre entre los 3. Porque de los 30 habían 3 que nadie los igualó. Eran únicos. 19. Él era el más renombrado de los 30. Oiga, llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Ganó renombre, pero no igualó a los 3 primeros. A los 3 eran únicos, hermanito. ¿Sabe quiénes eran esos? Fueron los que un día David estaba así, mire. No es nada lo que estoy sudando yo ahorita. No aguantaba el pobre David, ¿verdad? Y aquí lo dice. Cansado David, el hombre, el rey, y dijo, ¿quién me diera a tomar del pozo? Y dice que los 3 irrumpieron los 3 y salieron con el peligro de sus vidas a traerle agua del pozo, con el peligro de la vida de ellos, porque iban a enfrentarse contra el enemigo, pero no les importó exponer la vida, pero como sabían que eran hombres de guerra, se fueron a traerle agua al hombre de Dios, con el peligro de la vida de ellos, y llegaron y le trajeron el agua al rey David. Aquí está, tome agua, usted la pidió. ¿Se la tomó David o no se la tomó? ¿Por qué? Dijo, ¿cómo tomaré la sangre de estos hombres que con la vida de ellos fueron a traer esta agua? Y la derramó en sacrificio delante de Jehová. Pero vea cómo eran de agresivos en el Señor estos hombres. Estos nada los detenía. Estos eran como los hermanos y las hermanas de la palabra viva. Ah, no, ya ve que no, pues nadie dice nada. Se ve que no eran de esos. Yo que usted hubiera gritado amén. Porque aunque no lo sean, hoy van a empezar a hacerlo. A cambiar. Porque es la única manera para fortalecer la fe, es peleando nada más. Estos obtuvieron un nombre sobre todos, porque peleaban. Vuelvo a lo mismo, que a veces les testifico, y ayer hablaba con el hermanito. Cuando yo comencé, yo miraba, yo recién convertidito, quizás ni un año tenía.
Y yo miraba a los jóvenes que andaban predicando ya en las calles, que eran líderes, que andaban con su corbatita, que estaban en los cultos de jóvenes, que hablaban lenguas, que profetizaban. Y yo, Dios mío, yo quiero ser como estos. Yo así decía, yo quiero ser como estos. Un día voy a predicar como estos, decía yo. Hombres que, hermanitos, estaban adelante peleando toda la vida. Peleando. Lastimosamente, el tiempo, en el descuido de ellos, les cobró, como decimos, factura el enemigo. Muchos no han vuelto, otros se mantienen todavía. Pero uno en el tiempo ve hombres y mujeres que uno dice, yo me quito el sombrero ante esta hermana. Una mujer inquebrantable, que no se doblega, un hombre de verdad, hecho y derecho, hombre de Dios. Que a nada dicen no. Ya le he dicho a ustedes, cuando se les pida algo, no digan no nunca a ustedes. Amén, hermano, diga. Amén, hermanita, diga usted. Aquí estoy, cuente conmigo. Puede hacer esto. Amén, hermano. Va a llevar las alabanzas del sábado. Amén, diga. Si quiere te predico, dígale. ¿Habrán de esos aquí? Que quieran estar ahí, luchando. Ahí se forman los verdaderos soldados. Termino. Dice, versículo 19, él era el más renombrado de los 30, llegó a ser jefe, pero no igualó a los 3 primeros. 20, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón, mire, era hijo de un varón esforzado, o sea que el papá era esforzado. Grande en proezas de Casbeel, este mató a 2 leones en medio de un foso cuando estaba nevando. No le temió a la nieve, se aventó al foso. Pedazo hizo los 2 leones. ¿Y ustedes se agarraron con leones, hermanito? Tal vez con la leona que está en la casa, dice. Con esa leona me agarro, hermano. Viera, dice. Y ella con ese león que tengo también, dice. No, yo no digo eso. Yo digo a pelear contra el diablo. Porque esos que están en la casa son bravos. Y así somos nosotros. Pero yo no me refiero a eso, yo me refiero allá, a encontrarnos con los de allá. Con el enemigo. Porque allá sí. Y esto dice que era hijo de un hombre forzado. Hombres y mujeres, padres que estamos aquí, termino con esto. Depende qué tan esforzado sea usted y qué tan hombre y mujer de Dios esté peleando, así van a ser sus hijos. No está en la brecha, no está adelante peleando, no espere que sus hijos peleen. No, ellos van a seguir sus pasos. ¿Quiere ser mujer de Dios? Sus hijos sean así, tiene que darle el ejemplo. Usted, adelante usted. Que sean serviciales, sea servicial usted. ¿Quieren que estén ahí en todo? Tiene que estar usted en todo. Eso es pelear. Pero no podemos pedir ni demandar de los demás cuando nosotros no estamos haciendo nada. Así que la forma o la manera de fortalecer nuestra vida espiritual es peleando. Peleemos, hermanitos. ¿Qué le dijo el Señor a Timoteo a través de Pablo? Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Da testimonio. Aunque sea joven, da testimonio en conducta, en fe, en amor. Que nadie te tenga de menos. Ay, que este cipote, dice. Como no está peleando, cipote le dicen al hermano. Usted muy joven puede ser, pero si tiene eso de pelear, de ser un hombre aguerrido, una mujer aguerrida, cualquiera lo va a respetar. Porque van a ver en usted algo diferente. Que usted de verdad está haciendo lo que le agrada a Dios. Así que adelante, iglesia, que el Señor nos ayude. Y es la única manera, es esa, peleando para ser formados y ser fortalecidos. ¿Queremos ser fuertes? Peleemos. Si usted le huye, no va a ir graduando ni fortaleciendo su fe. Pero si queremos eso, peleemos. Y la vida va a brillar. Dios va a brillar a través de nosotros. Pero vayamos al campo de batalla. Amén. Pongámonos de pie, hermanitos. Vamos a orar. Cierre sus ojitos.